¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video de preguntas y respuestas de su amigo Dr. NFL. Antes de comenzar de manera muy concreta, quiero agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes que nos envió su pregunta vía mensaje directo, Twitter, Facebook, aquí en los comentarios de YouTube, por correo. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Sus preguntas, sus comentarios y sobre todo su conocimiento enriquecen muchísimo nuestro canal. Hay algunas preguntas que fueron un tanto repetitivas, entonces con alguna o con una puedo resolver la de muchos, y hay otras por cuestiones de tiempo no voy a poder abordar, pero voy a hacer lo posible para que esto sea ya una tendencia en nuestro canal. Cada mes, cada 2 meses, cada que sea posible, voy a abrir la oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Obviamente aquí, como ya el draft es la próxima semana, de hecho estamos oficialmente a una semana de que sea, porque es el próximo jueves. Por ser el draft, este video de preguntas y respuestas será exclusivamente de ese tema. Pero después del draft podemos abrir otro de la pretemporada en general, de algún otro tema, cuando se aproxime la temporada, de qué es lo que esperamos de pronósticos, etc. Esto ya va a ser una tendencia en el canal y de nueva cuenta les agradezco mucho a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo y la atención de escribirnos sus preguntas. Vamos a responder 10 preguntas para que el video nos haga lo más largo y ya, de manera inmediata, comenzamos. Comenzamos con esta excelente pregunta, muy importante en la historia del NFL y sobre todo para el uso del draft de hace muchos años y de la fecha. Juan N. de la Ciudad de México nos pregunta, ¿qué es la tabla de valor de las selecciones del draft creada por Jimmy Johnson? Para los que no sepan, Jimmy Johnson fue head coach de los Vaqueros de Dallas a partir de 1989, después de que se peleó con Jerry Jones, fue head coach de los Delfines de Miami, pero fue obviamente muy conocido en la NFL porque fue el creador, el arquitecto del equipo que terminó siendo 3 veces campeón en los 90s, con magníficas selecciones en el draft y por supuesto jugadores que se convirtieron en el Salón de la Fama como Russell Maryland, Emmitt Smith, etc. Ahora, Jimmy Johnson en 1989, cuando llega a la NFL con los Vaqueros de Dallas, modifica unas tablas que le daban valores numéricos a las selecciones. Muchas veces se le acredita a Jimmy Johnson que él la creó y hasta la fecha la tabla creada por él es un modelo estándar para darle un poco más de valor, un poco más de precisión a cuánto valen exactamente las selecciones. Pero esta tabla, este puntaje ya estaba desde hace mucho tiempo. De hecho, Gil Brandt, un scout maravilloso de los Vaqueros de Dallas que estuvo desde Tom Landry, que ahorita es analista de NFL Network, ya es bastante grande, él creó una similar y los equipos utilizaban una especie de puntaje para determinar cuánto valía cada selección y así poder saber qué era un trato justo para brincar por una selección o bajar o cambiar algún jugador por ellas. Pero Jimmy Johnson, digamos que la perfecciona, pero verdaderamente esto no estaba basado en ningún análisis matemático o científico, era sencillamente tomando un poco del análisis del fútbol americano que había previamente. Lo que hace Jimmy Johnson es que a cada una de las selecciones del draft les da un valor. A continuación les voy a explicar cuáles son los valores creados por Jimmy Johnson. Pero les repito, esta tabla únicamente indica más o menos qué puntaje tiene cada selección y así los equipos pueden saber cuánto pueden dar para adquirir otra selección. Ahora, en el 2011, un estudiante de la Universidad de Harvard, porque Harvard tiene una división analítica de deportes, sabemos que Harvard es de las universidades más prestigiosas de todo el mundo, en 2011 él modifica la tabla de Jimmy Johnson, pero ahora sí con análisis matemáticos, científicos, para poder darle un valor exacto a cada una de las selecciones. Muchos de los equipos hoy en día han tomado un enfoque de la NFL más analítico. Desde que Pro Football Focus llegó a la NFL, Pro Football Focus es una empresa creada por Chris Collinsworth, que fue jugador de los Bengals y ahorita es analista de la cadena NBC, en la cual analiza de manera 100% matemática el desempeño de los jugadores y por lo tanto de los equipos a lo largo de una temporada. Eso también se tomó y se adaptó hacia las jugadas, es decir, antes las decisiones de si se la jugaban en cuarta oportunidad los equipos o si pateaban, eran más que nada con experiencia en partidos previos. Ahora sí se basa mucho en matemáticas. ¿Qué posibilidades me da más de ganar el partido? Si jugármela por 2 puntos o patear un punto extra. Hay equipos que hacen mucho eso, particularmente Doug Peterson de las Águilas de Filadelfia, que era por ejemplo el head coach de los que se jugaba más conversiones de 2 puntos, utilizaba ese enfoque. Entonces, desde que el NFL tuvo un enfoque más matemático y analítico, esta tabla de Harvard es la que más usan verdaderamente todos los gerentes generales. En esta tabla creada por el estudiante de Harvard, por ejemplo, la primera selección global vale 494.6 puntos, la segunda selección global vale 435, etcétera, etcétera. Pero de manera coloquial o de manera histórica en la NFL, la tabla creada por Jimmy Johnson al llegar a los Vaqueros de Dallas es la más respetada
y utilizada incluso por algunos analistas y hasta por algunos equipos. Ahora, ¿por qué tiene tanto valor esto? Bueno, recordemos que Jimmy Johnson, como bien les mencioné, tuvo magníficas elecciones con los Vaqueros, pero él fue muy famoso por ser el arquitecto del mejor cambio en la historia del NFL. Él llega a los Vaqueros de Dallas. Herschel Walker era un corredor fantástico en ese momento de la NFL. En su carrera colegial fue maravilloso y estaba en la plenitud de su carrera. Llega a los Vaqueros y decide cambiarlo con los Vikingos de Minnesota por 5 jugadores y 6 selecciones de draft. Los jugadores fueron importantes, fueron Jesse Solomon, un linebacker, Isaiah Holt, un secundario, un corredor Darren Nelson, el linebacker David Howard y Alex Stewart del área defensiva. Pero las selecciones, los jugadores que seleccionó con los picks que le dio los Vikingos, eso fue lo verdaderamente importante. Con esas selecciones pudo reclutar a Emmitt Smith, a Russell Maryland, a Kevin Smith y a Darren Woodson. Russell Maryland, Emmitt Smith y Darren Woodson fueron jugadores fantásticos. Kevin Smith también lo fue, pero por supuesto estos últimos 3 son los más destacados. Entonces, gracias al éxito reclutando jugadores del colegial en el draft que tuvo Jimmy Johnson y demás, es porque es la razón por la cual su tabla tiene tanto valor histórico en la NFL. Bien amigos, esta es la tabla creada por Jimmy Johnson, obviamente adaptada a cada una de las selecciones que tienen los equipos en el draft 2021. De antemano les pido una disculpa porque esta imagen está muy pequeña, como pueden ver es una imagen muy grande que tiene mucha información, pero bueno, si no pueden verla o si no pueden apreciarla claramente porque lo están viendo en sus dispositivos móviles, tal vez en una televisión se pueda ver un poco más grande, pero les explico a grandes rasgos de qué se trata. Como ya les dije, Jimmy Johnson le otorga un valor en puntaje a cada una de las selecciones y con eso podemos saber aproximadamente cuánto tendría que dar un equipo para adquirir esa selección. Por ejemplo, la primera selección global, que en este caso pertenece a los Jaguares, vale 3.000 puntos, la segunda 2.600, la tercera 2.200, la cuarta 1.800. Una, por ejemplo, del final de la primera ronda, digamos la 24 de los Steelers, vale 740 puntos. La primera selección de la segunda ronda, es decir, la 33 global, vale 580. Por decir otro ejemplo, la 62 global, que es de las últimas de la segunda ronda, vale 284 puntos. Ya una de mediados de la tercera ronda, como la 80 global de los Raiders, por ejemplo, vale 190 puntos. Y conforme vayamos cayendo en el draft, en la cuarta ronda, quinta ronda, pues valen mucho menos. Una selección de quinta ronda aproximadamente al principio de la ronda vale 44 puntos. Entonces, eso sirve o eso funciona mucho para saber aproximadamente cuánto tiene que ofrecer un equipo a cambio de subir a la selección que es requerida. Supongamos, por ejemplo, en el caso del cambio que se dio entre los Delfines de Miami y los 49 de San Francisco. Los Delfines de Miami tenían la tercera selección global que vale 2.200 puntos y los 49 de San Francisco tenían la 12ª global que vale 1.200. De acuerdo a esto que tenía planeado Jimmy Johnson, los 49 tendrían que dar 1.000 puntos de valor en selecciones para poder brincar a su selección. Un ejemplo aproximado de lo que hubieran tenido que dar hubiera sido tener que dar la 12ª global y por ejemplo la 13ª global para poder subir a eso. Fue por eso que San Francisco tuvo que dar tanto. Esto no es un valor sumamente real y oficial. Les digo, es una aproximación más o menos para ver cuánto tendría que dar un equipo. Y esto, como todo en la vida o toda la economía, es con base en la ley de la oferta y la demanda. Cuando algo, o como en este caso la selección de Miami era tan codiciada por muchos, o el jugador que le pudiera caer a Miami era tan codiciado por muchos, obviamente hay mucha demanda de esa selección y por lo tanto el valor aumenta. En dado caso que una selección no tenga tanta demanda, pues obviamente el valor va a disminuir. Pero eso es aproximadamente lo que significa la tabla de valor en el draft que creó Jimmy Johnson. Leobardo Alonso de Zapopan, Jalisco nos pregunta: he escuchado de varios analistas que Penei Sewell es un talento generacional. ¿Cómo se compararía con los tackles ofensivos seleccionados el año pasado? Para darles un poco de contexto, el año pasado fue una clase de tackles ofensivos muy buena, con mucha profundidad, tanto así que 6 de ellos fueron seleccionados en la primera ronda. El primero de ellos en la cuarta global fue Andrew Thomas, que se fue a los Gigantes. Posteriormente en la 10ª global con los Browns se fue Grady Willis. Atrasito de él en la 11 se fue Mekhi Becton a los Jets. En la 13 se fue Tristan Wirfs a los Bucaneros de Tampa Bay. Posteriormente en la 18ª Austin Jackson a los Delfines. Y para terminar al final de la primera ronda se fue Isaiah Wilson a los Titanes de Tennessee, que ya todos sabemos la tragedia en la que acabó su carrera por cuestiones personales, incluso creo que un poco depresivas. Nunca pudo siquiera fortalecer un vínculo con su equipo. Lo cambiaron a los Delfines y bueno, los Delfines tuvieron que liberarlo. Ahora bien, atendiendo a la pregunta en cuestión, yo considero sin lugar a duda que Penei Sewell es como prospecto mucho mejor que cualquiera de estos. Y eso no lo digo como una ofensa a estos tackles ofensivos. Estos tackles fueron magníficos, particularmente mi favorito de todos estos
en su momento y después de su primer año es Tristan Wirfs. Tristan Wirfs, recuerden que es el tackle derecho de los Bucaneros, que fue una pieza fundamental del éxito que tuvieron la ofensiva de Tampa, sobre todo al final de la temporada, ya que es muy importante para Tom Brady tener una línea ofensiva excelente. Mekhi Becton también, los partidos que pudo jugar con los Jets fue muy dominante. Jedrick Willis fue una parte fundamental que la línea ofensiva de los Browns fuera una de las mayores fortalezas del equipo. Andrew Thomas empezó un poco flojo, pero al final, de acuerdo a Pro Football Focus, terminó siendo uno de los mejores tackles rankeados. Austin Jackson fue un tackle servicial, no puedo decir mucho acerca de él, y bueno, Isaiah Wilson ya sabemos en qué acabó. Les repito, sin lugar a duda como prospecto, Penei Sewell hubiera sido seleccionado por encima de cualquiera de estos. Ahora, el draft del año pasado se caracterizaba por tener tackles muy diversos en cuanto a lo que proporcionaban a la NFL. Mekhi Becton, por ejemplo, es gigantesco, es una humanidad, o sea, es un gigante. Y obviamente utiliza mucho de la fuerza física que tiene para ello. Tristan Wirfs, a diferencia de él, no es tan grande, pero tiene muy buena técnica para cubrir y sobre todo es sumamente atlético. Había jugadas de Tristan Wirfs en la que salía brincando una alberca y brincaba hasta donde estaba la base. O sea, un jugador sumamente versátil. Sin importar que el draft del año pasado presentó muchos tackles ofensivos muy buenos y con muchas cualidades físicas, Penei Sewell yo diría que tiene lo mejor de cada uno de ellos. Tiene la fuerza de Mekhi Becton, el atleticismo de Tristan Wirfs, la técnica de bloqueo de Jedrick Willis e incluso tiene la movilidad o la técnica de pies de Andrew Thomas, que es un tackle mucho más pesado que él. Así que yo diría que Penei Sewell es lo mejor de cada uno de ellos y por eso sin lugar a duda para mí y tal vez muchos otros analistas hubiera sido seleccionado en el draft del año pasado por encima de cualquiera de estos tackles previamente mencionados. Eric Isamu Aguilar Matsuo nos pregunta, en tu opinión, ¿cuál es el top 10 de esta generación de jugadores independientemente de su posición? Agradezco mucho esta pregunta porque de hecho era un video que pensaba hacer en los siguientes días, pero ese video lo voy a modificar un poco a no hablar únicamente de los prospectos más importantes. Voy a decir, en mi opinión, cuáles son mis jugadores favoritos en ese video, pero incluso ahí abordaré los jugadores que son de rondas más bajas. Así que agradezco mucho esta pregunta porque me da pie, me da la oportunidad de responderla de manera muy concreta y de tener la oportunidad en el siguiente video poderlo abordar de la manera que yo quería hacerlo. Ahora bien, el top 5 para mí de esta generación. Si yo fuera un gerente general de la NFL e hiciera mi tablero del draft para prepararme para el siguiente jueves, esto sería mi top 10 de jugador exactamente en este orden. El primero, sin lugar a duda, para mí es Trevor Lawrence, es un talento generacional. No hay posición más difícil de jugar en cualquier deporte que exista que quarterback. Y es una posición sumamente codiciada, tanto así que incluso los quarterbacks malos están muy bien pagados, como es el caso de Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo, y ha sido esa historia a lo largo de toda la NFL. Así que Trevor Lawrence, sin duda alguna, por lo que representa, él es una combinación, diría yo, del brazo de John Elway, el atleticismo, por ejemplo, de un Justin Herbert y sobre todo la mente de un Peyton Manning, que es alguien que estudia mucho el juego. Por eso Trevor Lawrence es indiscutiblemente el mejor prospecto de este draft. El segundo, Kyle Pitts. Cuando tu mejor carta de presentación es que eres el mejor prospecto de la historia de tu posición, indiscutiblemente, ya es algo fantástico. Y Kyle Pitts lo es. No sabemos cómo vaya a trasladarle hacia la NFL. Les repito que siempre recuerden que son personas muy jóvenes y puede haber circunstancias en sus vidas diarias, sobre todo a ser acreedores de tantísimo dinero, que les perjudiquen su potencial. Pero al menos lo que nos mostró la Universidad de Florida, Kyle Pitts es un receptor con cuerpo de ala cerrada. Es exactamente eso y creo que va a tener una trayectoria fantástica. El tercero, Penei Sewell. Con Penei Sewell no podemos decir que es el mejor prospecto de la historia porque han salido, tackles maravillosos. Jonathan Ogden de los Cuervos, Walter Jones de Seahawks, Anthony Muñoz de los Bengals, y la lista sigue y sigue. Pero, no obstante, yo como prospecto sí lo pondría en ese nivel porque verdaderamente es un tackle ofensivo espectacular, fantástico. El cuarto mejor prospecto para mí es Ja'Marr Chase. Tal vez Ja'Marr Chase no tenga la estatura y el físico de un Calvin Johnson, de un Julio Jones, de un AJ Green. No obstante, creo que puede ser tan buenos como ellos porque a pesar de no tener esa calidad física, es un receptor que juega muy muy violento, muy físico, no le tiene miedo al contacto y sobre todo es extremadamente rápido. Una cosa rara de la NFL porque son pocos los receptores que tienen este paquete completo de ser físicos, rápidos y sobre todo correr buenas rutas. Así que yo creo que Ja'Marr Chase va a ser estupendo al equipo que se vaya. Trey Lance, aquí sí es verdaderamente donde empiezan ya las sorpresas para mí. Para muchos otros analistas, Zach Wilson es mejor quarterback, Justin Fields e incluso Mac Jones. Sí tengo que reconocer a los que quieran hacer ese argumento que de todos los quarterbacks que hay, Trey Lance es el que está más crudo, es el que se tiene que preparar más. No obstante, creo que incluso podría tener un mayor potencial que Trevor Lawrence
porque es el quarterback de hoy en día en la NFL. Es como si combináramos el brazo de Mahomes con la velocidad de Lamar Jackson y el cuerpo de Cam Newton. E incluso hay varias jugadas que tienen la precisión de Russell Wilson. Tiene mucho de eso, únicamente falta cocinarlo de manera perfectamente adecuada para que pueda ser un gran prospecto de la NFL. Después de Trevor Lawrence, yo sin duda alguna, el quarterback que elegiría sería Trey Lance. Continuando con la lista en esta ocasión del 6 al 10, continuamos con los mejores prospectos en mi opinión. Comenzamos con la defensiva. El mejor prospecto para mí defensivo de todo el draft es Jeremiah Owusu-Koramoah, linebacker de la Universidad de Notre Dame. El único conflicto que uno podrá tener con Jeremiah después de ver sus videos es que tal vez no esté tan desarrollado físicamente. Pero les repito, hablamos de gente muy joven que todavía está por tener su plenitud física, y más aún teniendo la alimentación y el entrenamiento de la NFL. Si Jeremiah logra tener un cuerpo más ad hoc a la NFL, con los instintos que tiene, el atleticismo y sobre todo la pasión que tiene por el juego, va a ser sin duda alguna uno de los mejores linebackers. El séptimo, Zach Wilson de la Universidad de BYU. Zach Wilson tiene muchísimas cosas que a uno le podrían gustar. Sencillamente enloqueció a todo internet después del pase que puso en su Pro Day. Ahora muchos dirán, bueno, es que es una circunstancia en la que no tiene jugadores enfrente de él, está en shorts, o sea, está muy cómodo. Incluso estando perfectamente cómodo y en las condiciones climatológicas perfectas, hacer los pases que él hizo en su Pro Day es sumamente difícil. Ahora, tal vez se vaya a los Jets, que va a ir a un equipo en el que no va a tener talento, tal vez eso merme su crecimiento, pero creo que Zach Wilson tiene lo suficiente para demostrar que puede ser uno de los mejores quarterbacks en los siguientes años. El octavo mejor, Najee Harris de la Universidad de Alabama. Por lo general, para que yo ponga un corredor aquí, sobre todo tomando en cuenta todas las demás posiciones, tiene que ser muy bueno. Y el hecho que los corredores haya disminuido su valor en los últimos 10 o 15 años, porque han venido muy buenos de segunda ronda, porque suelen lesionarse, y porque la gran mayoría de ellos, después de su segundo contrato, no pueden sustentar lo mostrado en su contrato de novatos, no quiere decir que pierda el valor en la posición. El valor de la NFL es una posición sumamente importante, y es un jugador que es muy completo. Me gusta muchísimo Najee Harris, y creo que va a ser una gran colaboración con el equipo que se vaya. El noveno, el mejor prospecto para mí es Patrick Surtain, es el mejor prospecto de corner. Su papá, Patrick Surtain Sr., jugaba en la NFL, es un corner muy largo, muy atlético, me recuerda un poco a Richard Sherman, y se necesita hoy en día eso en la NFL porque no solamente estás todos los días contra receptores muy fuertes y muy rápidos, sino también ya tienes que cubrir a las cerradas. Patrick Surtain es el tipo de corner, está diseñado para poder cubrir a un Julio Jones e incluso para poder cubrir un Kyle Pitts de ala cerrada. Y el décimo mejor prospecto, y lo quería poner un poco más arriba, pero tiene muchísimos problemas extracancha, es Micah Parsons. Micah Parsons, con el partido que tuvo en el tazón colegial contra la Universidad de Memphis, basta y sobra para que sea incluso seleccionado primero global. El problema de Micah Parsons, les repito, tiene muchos problemas de carácter, de comportamiento fuera del terreno de juego, y además de eso, en alguno de sus videos suele desaparecer bastante, algo que para un jugador de este nivel no se espera. No obstante, las jugadas en las que destaca son impresionantes. Es un linebacker con velocidad de receptor, tiene la fuerza de un linebacker más pesado y tiene los instintos de cobertura incluso de un safety de un corner. Así que Micah Parsons, siempre y cuando pueda resolver sus problemas extracancha, creo que va a ser un linebacker central fantástico en la NFL. De hecho, me recuerda un poco a Patrick Willis. Patrick Willis está un poco más fuerte, más desarrollado físicamente, pero tiene ese tipo de instintos y ese tipo de agresividad a la hora de jugar. José Colbián nos pregunta: ¿qué edge defensive end de este draft es el más cercano a ser un pick de tal impacto como Chase Young o los hermanos Bosa? La respuesta concreta, directa y corta es ninguno. Ninguno como prospecto, al menos de lo que tenemos en materia colegial, se le asemeja ni tantito a Chase Young o a los hermanos Bosa. Particularmente de los hermanos Bosa, a mí me gusta más el menor, Nick Bosa. Ahora, eso no quiere decir que vayan a ser una clase jugadores que sean malos. Sencillamente no fueron tan destacados en sus trayectorias colegiales como lo fueron los hermanos Bosa o Chase Young, y sobre todo no tuvieron la productividad. Tal vez el que tuvo la productividad de alguno de ellos fue Gregory Rousseau, pero únicamente la tuvo por un año, y desgraciadamente el año 2020 decidió no jugar por la pandemia. Jalen Phillips, que para mí es el mejor, lo mismo. En su tiempo en UCLA no jugó tan bien, pasa a Miami, tiene un año espectacular, y muchos jugadores destacan por tener grandes campañas, pero solamente una. Entonces yo no estaría ni cerca de comparar a ninguno de ellos con Chase Young o con los hermanos Bosa. No obstante, si tuviera que meter las manos al fuego por uno de ellos, que tuviera el impacto inmediato que tuvieron estos jugadores, para mí sería Jalen Phillips. Creo que Jalen Phillips es el que está más preparado para la NFL y el que tiene las herramientas más desarrolladas para triunfar de manera inmediata en el máximo nivel. César Hernández nos pregunta: ¿a qué se deberá que casi nunca el primer quarterback seleccionado en el draft triunfa en la NFL? Esta pregunta me gustó mucho porque es algo que yo les he mencionado durante todos estos videos. Muchas veces han escuchado de mí, lo seguirán escuchando, que uso la palabra o la frase como prospectos.
A eso me refiero que por más impresionante que luzca un jugador en cuanto a su calidad física, en su intelecto en el fútbol americano, en sus habilidades en el mismo, no podemos nunca proyectar cómo llegará al NFL de manera 100% real. Hay muchas circunstancias que se mueven alrededor de talentos y de prospectos de este nivel, sobre todo la posición, porque recuerden que en Estados Unidos el deporte más popular es el fútbol americano, e incluso a nivel colegial, muchos de estos jugadores son tratados a nivel de las celebridades. Hay un documental muy bueno acerca del equipo de USC de Pete Carroll que ganó varios campeonatos al principio del año 2000, en el que Matt Leinart y particularmente Reggie Bush decían que ellos podían entrar a los mejores clubes nocturnos de Los Ángeles y que incluso eran presentados y que eran respetados y consentidos mucho más que cualquier celebridad de Hollywood. A ese nivel es lo mediático que es el fútbol americano en Estados Unidos. Por lo mismo, les repito otra cosa que siempre les he mencionado, estamos hablando de gente muy joven, son chavos de 19, 20, 21 años, que imagínense lo que sea a esa edad recibir tantos millones de dólares y sobre todo recibir la atención mediática. Hay muchos que sencillamente no pueden manejar cómo trabajar con la fama, hay otros que también no están acostumbrados a lidiar con tolerancia a la frustración. Muchos de estos jugadores en las ligas Pee-Wee, que son las infantiles en Estados Unidos, después en el high school, que es la prepa, incluso en el colegial, en la universidad, no encuentran talento que pueda rivalizar con ellos. Pero en la NFL está la colección de lo mejor de todo el mundo. Y son jugadores que ya toman esto de manera profesional, no de manera estudiantil ni de manera de hobby. Para ellos ya es trabajo. Un analista de un programa que se llama Undisputed en Estados Unidos, Shannon Sharp, a la cerrada de los Broncos de Denver, menciona que, y él utiliza una frase que me gusta mucho, allí es gente que tiene que pagar hipotecas, que tiene que mantener familias. Para la gente de la NFL ya es un trabajo y la gente va a hacer lo que sea por mantener su trabajo y muchos de estos prospectos, particularmente como quarterbacks, no están acostumbrados a ese nivel de competencia y de frustración ante que no les va a salir bien las cosas. La NFL es el deporte colectivo por excelencia e incluso un quarterback de la estatura de Patrick Mahomes, de Peyton Manning, de Tom Brady, Joe Montana, Steve Young, Dan Marino, el que ustedes mencionen, John Elway, necesita forzosamente tener buen talento a su alrededor. Entonces hay muchos casos, por ejemplo, Tim Couch, que fue primera selección global de los Browns, no funcionó, Jamarcus Russell de los Raiders, Michael Vick es un caso que me encanta, porque él prometía muchísimo. Nunca antes habíamos visto un quarterback así. De hecho, hasta la fecha seguimos buscando al siguiente Michael Vick. Pensábamos que era Lamar Jackson. Pero vean lo que las decisiones de vida lo llevó al punto que lo llevó. Él llegó a jugar una final de conferencia. Estuvo a punto de llegar al Super Bowl. Después tomó muy malas decisiones en su vida. Se vio involucrado en esta situación de pelea de perros. Pudo regresar a la NFL, pero obviamente ya no era lo mismo. Entonces, la razón por la cual yo le acudiría o le atañería a que los quarterbacks ¿por qué los primeros quarterbacks por lo general no funcionan? No es tanto porque no sean talentosos, sino porque llegan organizaciones que están comenzando. Otro caso muy importante es el de David Carr, que fue primera selección en el primer año de los Tejanos de Houston de la NFL en el 2002. David Carr literalmente llegó a un equipo de expansión, o sea, con los jugadores que los otros equipos desecharon para que los Tejanos de Houston pudieran hacer su franquicia. Y en su primer año creo que fue capturado más de 70 veces. Entonces eso afecta mucho la confianza de un quarterback y todas esas razones que tal vez no tengan tanto que ver con su talento, las razones de cómo lidiar con el dinero, con la fama, con el hecho de que no tienen talentos alrededor, creo que son muy importantes a la hora de ver cómo pueden tener éxito. Ahora, por cada Tim Couch, por cada Jamarcus Russell, Michael Vick, David Carr, incluso por cada Ryan Leaf, que fue la segunda global, por supuesto que viene un Peyton Manning, un Andrew Luck, un John Elway, un Troy Aikman, etcétera, etcétera. Pero también otra cosa ya para terminar con esta pregunta que quiero decir. Hoy en día, amigos, vivimos en una época en la que es muy fácil expresar nuestra opinión y no somos muy tolerantes, sobre todo nosotros como fanáticos, al desarrollo de los jugadores. ¿Qué hubiera pasado si en los 90s hubiera existido Twitter, Facebook, Instagram y todo esto? Bueno, hubieran destrozado por completo a Troy Aikman por la primera campaña que tuvo, que nada más ganó un partido. Peyton Manning tiene el récord de intercepciones para un quarterback novato de la NFL, y estamos hablando de un Troy Aikman que ganó 3 Super Bowls, que es Salón de la Fama, y de Peyton Manning, que sin lugar a duda para mí es de los mejores 5 quarterbacks en haber jugado en esta NFL. Entonces, tenemos que ser pacientes, pero cada vez es más complicado para los prospectos poder superar esos obstáculos, y es por eso la razón que yo considero que por lo general los primeros quarterbacks en ser seleccionados, ya sea primero global, segundo global, no suelen triunfar en la NFL. Manuel Ventura de Barcelona, España, nos hace una fantástica pregunta. ¿Qué son las selecciones compensatorias y qué fórmulas o parámetros se utilizan para adjudicar estos picks? Amigos, todos los años existen 32 selecciones extras
a las 32 que tenemos por cada una de las 7 rondas que conforman el draft 2021 o el draft de cualquier año. Esas selecciones se otorgan a los equipos que hayan perdido muchos agentes libres el año anterior y que no hayan contratado por su parte muchos agentes libres. Esto se hace para equilibrar mucho la competitividad en la NFL. Es decir, la NFL dice, bueno, perdiste jugadores por agencia libre, te compenso dándote una selección 2 o hasta 4 extra, que es el máximo, para que tu equipo pueda ser más competitivo. Pero quiero darles un poco más de contexto porque incluso hay una fórmula para esto. En el año 1993, la NFL adopta la era del tope salarial. Antes no existía el tope salarial y eso es muy importante porque es lo que hace la NFL la liga más equitativa, más pareja y competitiva de todos los deportes de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en el béisbol no tenemos tope salarial y es por eso que equipos como los Yankees, como los Astros, como los Red Sox, los Dodgers, pueden hacerse la mayor cantidad de veces de los mejores jugadores porque tienen las carteras para hacerlo. La NFL impuso la regla del tope salarial para que esto no se permita, para que el dueño más rico de toda la NFL no tenga la oportunidad de tener una mayor ventaja por sobre el dueño que tenga la menor cantidad de dinero. Entonces se crea o se inaugura esta regla de la NFL en el 93 del tope salarial y con ello empiezan los agentes libres sin restricción. Ahora, en ese momento el draft era de 12 rondas, se baja a 7 y técnicamente gracias a que tenemos 32 selecciones extras compensatorias es como si tuviéramos 8. El draft se compone de 7 rondas de 32 selecciones, cada equipo tiene una selección. Los equipos pueden hacer lo que gustan y plazcan con cada una de sus selecciones. Pueden cambiar todas sus 7 selecciones en un año por una o pueden sencillamente adquirir más y tener en lugar de 7, 11, 12. No hay reglas. La única regla es que por cada ronda los equipos tienen una selección. Son 32 equipos por 7 rondas. Y la misma fórmula se aplica para las rondas compensatorias. Son una selección por cada uno de los equipos, pero estas no se otorgan a cada uno de ellos. Les repito, se otorgan con base en ver qué equipos están en más desventaja porque perdieron más agentes libres, más jugadores. Ahora, la fórmula usada para las selecciones compensatorias oficialmente no es oficial. Esta la desarrolla el Consejo de Manejo de la NFL, que es básicamente un consejo que, hasta donde tengo entendido, nombra el comisionado de la NFL, Roger Goodell, junto con algunos otros dueños, y bueno, checan todas estas cuestiones para hacer la liga competitiva. Ellos desarrollan esta fórmula y hasta el momento no ha sido revelada al 100%. En el último contrato colectivo firmado, que fue en el 2020, al parecer la liberaron o la filtraron, pero al momento no tenemos una fórmula oficial. Ahora, ha habido algunas personas que han trabajado de cerca o que tienen los métodos matemáticos para tratar de más o menos poder proyectar lo que es, pero oficialmente no tenemos así los fanáticos ni nadie la fórmula oficial por la cual la NFL o el Consejo de Manejo otorga estas selecciones. Pero sí hay unas reglas básicas. Y básicamente lo fundamental de esto es que el equipo que más pierda jugadores y que esos jugadores sean de mayor valor y representen un impacto para el equipo que se fueron, son los equipos que van a tener una selección más alta. Estas selecciones solamente se pueden otorgar de la ronda 3 a la ronda 7. No se pueden otorgar selecciones compensatorias en la primera y en la segunda ronda. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Este año, el quarterback Dak Prescott estaba destinado a ser agente libre. Supongamos que por cuestiones de relación con Jerry Jones y demás no hayan decidido firmarlo y se hubiera ido con otro equipo por agencia libre. Obviamente, la posición más importante en el americano es quarterback y Dak Prescott, a pesar que yo no lo considero un quarterback de salón de la fama o que sea al nivel de Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Russell Wilson, pues obviamente representa una gran ventaja para cualquier otro equipo que lo pueda adquirir sin tener que sacrificar selecciones. En ese caso, por ejemplo, supongamos que se hubiera ido Dak Prescott, hubieran perdido los Vaqueros un jugador muy importante que obviamente no hubieran podido compensar con otro agente libre de su magnitud. Entonces, para el año siguiente, es decir, para el draft 2022, seguramente la NFL con esta fórmula le hubiera otorgado a los Vaqueros la mayor compensación que hubiera sido una selección de tercera ronda. Un equipo que es muy bueno jugando con estas cosas es Bill Belichick y los Patriotas de Inglaterra. Ellos lo que hacen por lo general es que contratan a un jugador únicamente por un año. Ese jugador tiene un gran año con ellos, después se va y firma un contrato muy grande con otro equipo, por lo cual hace que su valor para esta fórmula crezca mucho. Entonces, esa fórmula arroja que los Patriotas perdieron un jugador muy valioso, aunque al siguiente contrato no represente mucho con el equipo. Eso representa que para los Patriotas perdieron mucho y por lo general a ellos les otorgan selecciones muy altas de tercera ronda. Ahora, antes esas selecciones que se otorgaban no se podían cambiar. Hace algunos años ya se instauró la regla que se pueden cambiar y se volvieron todavía más valiosas.
Termina la 32ª selección de la tercera ronda y comienzan las rondas compensatorias a partir de la tercera, cuarta, quinta, sexta y hasta séptima ronda. Eso es a grandes rasgos lo que son, cómo se otorgan, pero les repito, la fórmula real está muy bien resguardada por la NFL y no ha habido de manera oficial una revelación de cómo funciona correctamente. Sebastián Silva nos pregunta, ¿cree que los Dolphins en las 2 segundas rondas agarran corredor y centro respectivamente? Esta pregunta la quise contestar porque los Delfines son el equipo que mejor está posicionado para ser, dentro de los siguientes 2 o 3 años, de las potencias de la NFL. La mejor forma, amigos, de construir un roster de la NFL no es por la agencia libre. Los equipos que históricamente se arman en la agencia libre terminan siendo un fraude completo. Pero los equipos exitosos, año con año, y sobre todo que tienen lapsos muy grandes o muy importantes en la NFL, como por ejemplo fueron los Seahawks a principios de la década de los 2010, es gracias al draft. Gracias al cambio que hicieron los Delfines de Laramie Tunsil a los Tejanos de Houston, tienen muy buenas selecciones. Actualmente los Delfines tienen 4 selecciones en las primeras 2 rondas. Recuerden que la primera ronda tiene la sexta global, que adquirieron después del cambio de San Francisco, que brincaron con Filadelfia. La 18ª global, que es la que les pertenece a ellos por derecho. Y en la segunda ronda tienen la 36ª global, que es la de los Tejanos, y la 50 global, que es la suya. Ahora, para contestar a esta pregunta concretamente, no voy a enfocar en las 2 selecciones de la primera ronda. Ahí sencillamente yo creo que deben irse por el mejor jugador disponible. Ahora bien, en la segunda ronda, la verdad es que creo que se nos olvida muchas veces que los Delfines tienen un roster, pues yo diría, no tan pobre en talento como hace 2 años, pero sí que comparado con otros equipos no es muy bueno, para ser honestos. Ahora, una cosa que los ha hecho bastante buenos es que el head coach Brian Flores ha hecho un trabajo, pero bueno, estupendo, completamente fantástico. Pero obviamente quedan muchos huecos por sanar si es que este equipo quiere dar el siguiente paso. Creo que los Delfines están a 2 o 3 jugadores de poder llegar a la postemporada, pero todavía ahí les falta para llegar a ser lo suficientemente competitivos para pelear por una final de conferencia como ya lo hizo Buffalo el año pasado, o mejor aún llegar al Super Bowl. Así que con las selecciones de la segunda ronda, por ejemplo, en la 36ª, los Delfines podrían estar en posición perfecta de seleccionar a alguno de los mejores corredores del draft. Yo honestamente no creo que les caigan Najee Harris o Travis Etienne. Tal vez ellos dos se podrían en la segunda ronda. Pero sí les podría caer, por ejemplo, Javonte Williams, el corredor de North Carolina. Y corredor es una de las mayores necesidades que tienen los Delfines. Así que con la 36ª global, a mí me gustaría que los Delfines seleccionaran a un corredor. Si les llegara a caer de milagro Travis Etienne, saldrían completamente rayados. Y a la defensiva también tiene muchos huecos. En la defensiva, más allá de Christian Wilkins, su tackle defensivo no creo que tenga mucho talento. Los linebackers centrales son medianamente buenos con Jerome Baker y Verdane McKinney. Los corners son fantásticos. Ellos sí tienen que reconocer que los corners son estupendos. Pero sus safeties, Eric Rowe y Bobby McCain, no me convencen mucho. Así que con la 50 global de los Delfines, a mí me gustaría que se vieran inclinados a ir por un safety, alguno de los corners que caiga o incluso algún talento defensivo que haya caído lo suficiente en el draft. Es muy difícil pronosticar quién va a llegar hasta las 50, pero por ejemplo, creo que un safety como Cisco de la Universidad de Syracuse podría llegar. Creo que también les podría llegar alguno de los mejores corners. Tal vez no les llegue Greg Newsome, por supuesto que no les va a llegar J.C. Horn, Calais Fairley, pero tal vez de milagro les pudiera llegar un Eric Stokes de la Universidad de Georgia. Creo que él podría ser perfecto, que lo podrían transferir incluso un poco a la posición que ahorita utiliza Igenobeni, que es el corner de ranura, y pasar a Igenobeni de safety. Es por eso que me gusta Eric Stokes. Sé que no tienen necesidad los Delfines de corner, pero creo que pueden hacer esa transición. También podrían irse por un linebacker central que les ayude, que es una pareja para Baker y para McKinney, pero sobre todo los extremos creo que necesitan mucha ayuda para presionar al quarterback, y creo que ese debería ser el rumbo que debería tomar Miami con las selecciones que tiene en la segunda ronda. La primera definitivamente corredor. Tienen que ir por el mejor corredor con la 36ª global. Y en la 50, si les cae un centro como Landon Dickerson o Craig Humphrey, perfecto, está fantástico. Yo lo dudo. Pero también centro es una necesidad porque no puede ser que tu centro sea Matt Escura, que el año pasado con los Cuervos de Baltimore tuvo un año pero atroz. Entonces, con la 36ª un corredor y con la 50 si cae un centro perfecto. Pero ahí sería tomar el mejor jugador disponible. Sergio García nos pregunta, ¿qué harías con los Bears en la selección número 20? Esta pregunta la quise abordar porque creo que en los últimos años, particularmente los Osos de Chicago han sido víctima de muchas burlas debido a la terrible decisión que tomaron al seleccionar a Mitch Trubisky por encima de Deshaun Watson o Patrick Mahomes. Ahora, hay muchos que de manera muy soberbia,
particularmente los medios de comunicación, los critican por no seleccionar a Patrick Mahomes. Eso para mí es completamente absurdo. Nadie creía que Patrick Mahomes se iba a convertir en lo que era. Es más, incluso sin lugar a duda, estaba como prospecto mucho más abajo que Mitch Trubisky. Los únicos que verdaderamente creían en él fueron Brett Veach, gerente general de los Jefes, y Andy Reid. También Sean Payton. Sean Payton sí declaró que estuvo a punto de brincar por él. De ahí en fuera, la verdad es que nadie sabíamos. Así que no podemos criticar a Chicago por lo de Patrick Mahomes, pero sí podemos criticarlo por lo de Deshaun Watson, porque a plena luz del día, y sobre todo con toda la trayectoria que tuvo en Clemson, era mucho mejor quarterback. Pero bueno, ¿qué pasó con los Osos de Chicago? En 2018 tuvieron un año fantástico, que de haber tenido a cualquier otro quarterback, creo que incluso hubieran podido llegar al Super Bowl sin problema. Tuvieron una defensiva formidable a King Hicks, Khalil Mack, Danny Trevathan, Eddie Jackson, Kyle Fuller, y sobre todo comandada por Vic Fangio. Perdieron en la ronda de comodines contra las Águilas y ya los últimos años han podido acarrear un poco del éxito que tuvo la defensa, pero también tuvieron muchas bajas en la línea ofensiva. Ese año Mitch Trubisky fue al Pro Bowl, pero no fue porque tuviera mucho talento, fue porque tuvo una línea ofensiva formidable. James Daniels, Kyle Long, Cody Whitehair, Charles Leno y Bobby Massey. Muchos de ellos ya salieron de su plenitud y obviamente están en un decreso de nivel. Charles Leno el año pasado jugó terriblemente mal el tackle izquierdo, Bobby Massey también, James Daniels se lesionó y Cody Whitehair fue el único que quedó ahí para salvar lo que quedaba de la línea ofensiva. Así que se nos olvida, creo yo, que la verdad los Osos de Chicago tienen un roster, pero atroz, lo tienen muy muy feo. No tienen corner, salvo el novato del año pasado, Jalen Johnson. La línea defensiva está bien, los linebackers centrales también, pero necesitan una pareja de Roquan Smith. Más allá de Eddie Jackson no tienen mucho, la línea ofensiva tienen que renovarla. Allen Robinson no creo que esté más allá de un año, necesitan un receptor. Y David Montgomery y Tariq Cohen son buena pareja. Montgomery jugó muy bien el año pasado, tengo que reconocerlo, pero sigo teniendo mis dudas que pueda ser un corredor titular. Entonces, digo todo esto porque nos enfocamos mucho en que no, los Osos de Chicago necesitan un quarterback. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo, pero el hecho de que tengan una necesidad tan grande de quarterback no puede opacarnos que tienen muchas otras necesidades en el roster. Así que de manera concreta, ¿qué yo haría si fuera los Osos de Chicago la 20? Yo bajo ninguna circunstancia hipotecaría tanto en el draft a futuro para brincar por algún quarterback. Solamente si alguno de los quarterbacks de los mejores rankeados cae después del top 10, es decir, cae ya las selecciones, por ejemplo, de los vikingos, de los cargadores, bueno, tal vez ahí sí estaría dispuesto a sacrificar un poco de selecciones porque ya no me costaría tanto como lo sería brincar hasta la selección cuarta de los Falcons o a la sexta de los Delfines. Entonces yo creo que lo mejor que pueden hacer los Osos de Chicago es esperarse en el 20. Es más, incluso si a la selección 20 cae algún jugador codiciado por otro equipo, cambiarlo, acumular selecciones, reconstruir este roster e incluso el año que entra podrían hacerse los servicios o intentar otra vez cambiar por Russell Wilson. Tal vez para ese entonces la situación de Deshaun Watson ya se mejore. ¿Quién quita y los Packers liberan a Aaron Rodgers y hace lo que hizo Brett Favre, ¿no? Brett Favre se fue de los Packers, después a los Jets y pasó con los vikingos, su rival divisional. ¿Quién sabe si Aaron Rodgers haga lo mismo? Entonces creo que el año que entra podrán tener muchas oportunidades de quarterbacks veteranos o incluso yo proyecto, la verdad, por el roster que tienen, que van a tener un mal año en la liga y eso tal vez les dé una mejor oportunidad el siguiente año de adquirir un mejor quarterback. Entonces yo si fuera a los Osos de Chicago con la 20ª selección global, me quedo donde estoy. Si me cae un tackle izquierdo o un corner que son mi mayor necesidad, lo tomo. Y si hay un jugador que sea muy codiciado por otro equipo, prefiero bajar, acumular selecciones e ir reconstruyendo poco a poco mi roster. Darisi nos pregunta, ¿por qué es mejor prospecto para usted Trey Lance que Justin Fields? Aún nos falta un video de análisis de posición en el draft 2021, es la de los quarterbacks, quise dejarlo mejor para el final, pero quiero abordar esta pregunta porque por lo mismo que en ese video hablaré de todos los quarterbacks o los más importantes, no tendré tanto tiempo de responderla concretamente. ¿Por qué para mí es mejor Trey Lance que Justin Fields? Bueno, porque creo que es un quarterback mucho más fuerte que Fields, es un quarterback que tiene un cuerpo similar al de Cam Newton, tiene un mayor brazo, un brazo muy semejante al de Patrick Mahomes y Josh Allen, creo que es incluso mucho más móvil y rápido, tal vez Justin Fields sea más rápido en línea recta, es decir, las 40 yardas, pero creo que Trey Lance es mucho más hábil para quitarse tacleos, y también es sumamente preciso. La gran diferencia entre estos dos es que Justin Fields fue un recluta muy importante, primero estuvo en la Universidad de Georgia, no pudo desbancar a Jake Fromm, y se tuvo que ir a Ohio State. Por supuesto que en Georgia competía contra el SEC, Alabama, Florida, etc. Y en el Big Ten competía contra Michigan, Penn State, etc. O sea, contra lo mejor de la competencia. Entonces, entiendo que Justin Fields tenga un poco más de valor por el nivel de competencia que tuvo. Pero Trey Lance en el año 2019 tuvo una campaña sin intercepciones. Y no me importa que sea incluso un niño jugando en una división Pee-wee, es decir, la división infantil. Si tienes un año sin una sola intercepción, es verdaderamente increíble.
Trey Lance juega la segunda división con North Dakota State y es por eso que se le critica mucho, pero como prospecto, por todas sus capacidades físicas, incluso por lo que nos ha mostrado en el terreno de juego, creo que es mucho mejor. Ahora, también quiero aclarar en esta pregunta un evento muy importante que se ha desarrollado, y es que las últimas horas nos enteramos que Justin Fields, desgraciadamente, está luchando contra un problema de epilepsia que ya es hereditario. Al parecer, los doctores aseguran que, como el resto de su familia, entrado ya en la parte plena de la adultez, que es de los 20 años a él en adelante, el resto de su familia lo ha podido superar sin mayor contratiempo y sin mayores consecuencias. Pero obviamente el hecho de que tenga una enfermedad tan importante que podría ser muy contraproducente para su carrera en la NFL, pues lo hace que en este momento tenga mucho menos valor que Trey Lance. Pero a pesar de eso, si no hubiéramos sabido lo de Justin Fields y su padecimiento de la epilepsia, yo sí seguiría considerando que como prospecto es mucho mejor Trey Lance. Ahora, sí quiero aclarar lo siguiente. Si ustedes me dijeran, doctor, tienes un equipo ya armado de campeonato, solo te falta un quarterback, ¿a quién prefieres para este año? ¿A Justin Fields o a Trey Lance? Prefiero a Justin Fields, porque está mejor preparado para este año porque ha jugado contra mejor nivel de competencia. Trey Lance todo el tiempo les he dicho que es un prospecto muy crudo. No obstante, si le tienen la paciencia suficiente como se la tuvieron a Aaron Rodgers y en un primer año a Patrick Mahomes, creo que podría llegar a ser tan bueno como ellos o incluso mejor. Y con esta pregunta de Antonio Sam nos despedimos, pero antes de eso, quiero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo y la atención de escribirnos preguntas. Les reitero que trataremos de hacer esto ya cada vez más cotidiano en nuestro canal, hacer este tipo de videos. En este caso es para el draft, más adelante será para otros temas de la pretemporada. Él nos pregunta, me gustaría si puede explicar lo que es el draft suplementario y cómo por eso algunos equipos pierden selecciones por escoger en el draft suplementario. Es una gran pregunta y con mucho gusto la abordo. El draft suplementario se creó en 1977 y en primera instancia se instauró para que los jugadores que tuvieran problemas de elegibilidad o de lesiones que no pudieran desarrollarse o mostrar su desempeño previo al draft original, que por lo general siempre se ha hecho en abril, pudieran ser seleccionados más adelante. Hay algunos otros jugadores en la historia de este draft suplementario que por cuestiones de conducta, de comportamiento, que han tenido circunstancias legales, no han podido formar parte del primer draft y forman parte de este draft suplementario que hace la NFL, que por lo general es 2 o 3 meses después del original. Ahora, han salido muy buenos jugadores de este draft suplementario. El más reconocido es el Salón de la Fama Cris Carter, que fue un receptor fantástico de los Vikingos de Minnesota, y también otros jugadores que fueron de Pro Bowl, Bernie Kosar, que fue del 85, bueno, ya les había mencionado a Cris Carter en el 87, Bobby Humphrey en el 89, Rob Moore, Mike Whale, Jamal Williams, Ahmad Brooks y el más reciente, Josh Gordon, que lo seleccionó a los Browns de Cleveland. Ahora, ¿cómo funciona? Este draft sí funciona un poco distinto al de la NFL. Es decir, en el draft original de la NFL, en el que se seleccionan a todos los jugadores, lo que se hace es que se va selección por selección y ya les mencioné que cada equipo tiene una selección por cada ronda. Este draft suplementario funciona más como lo hacen las subastas. Es decir, los equipos ofrecen una selección que tienen que sacrificar del draft del siguiente año a cambio de seleccionar a un jugador. Supongamos que en el draft suplementario a mí me gusta mucho un jugador que por cualquier circunstancia de conducta, de lesión, por lo que sea, no pudo ser seleccionado en el draft original. A mí me gusta mucho y también otro equipo. Entonces eso se hace en un evento obviamente mucho más privado, no es televisado. Y yo como equipo digo, bueno, yo ofrezco una selección de quinta ronda que sacrificaré de mi draft del año pasado a cambio de seleccionarlo. El otro equipo dice, no, a mí me gusta más, entonces yo ofrezco una de cuarta. Y así comienza la guerra, como exactamente las subastas, y al final el equipo que ofrezca la selección más alta a cambio de hacerse con los servicios del jugador es el equipo al que se le otorga ese jugador. Ahora, obviamente sacrificar una selección del año que sigue a cambio de un jugador de draft suplementario, pues es muy difícil, porque hoy en día, y sobre todo con lo que hemos visto de los quarterbacks, las selecciones del draft valen mucho. Entonces es muy complicado pensar que un jugador que sea seleccionado en este draft pueda destacar. Josh Gordon, por ejemplo, tenía el talento para hacerlo, pero bueno, ya sabemos por qué fue seleccionado en ese draft. Ha tenido muchísimos problemas de conducta, muchos problemas de droga, de marihuana, ha sido suspendido una y otra vez por la NFL. Entonces esa es la razón por la cual, sobre todo los últimos 10 o 5 años, no ha sido algo muy cotizado, no ha sido algo muy popular por los equipos de la NFL. Es decir, si hay un jugador que represente mucho valor para el riesgo, lo hacen, como fue Josh Gordon. Pero por lo general es algo que no se hace. De hecho, el año pasado no hubo draft suplementario. Y este año oficialmente al parecer sí va a haber, pero no hay algo de manera 100% concluyente. Entonces, eso es el draft suplementario, así funciona.
los equipos pierden una selección porque es el costo que tienen que dar a cambio de seleccionar al jugador que quieran. Y les repito, no funciona como el draft original, en el cual los jugadores van cayendo poco a poco los equipos. Aquí los equipos ofertan una selección por el jugador y el equipo que oferte más es el equipo que es galardonado con ese jugador. Y bien amigos, como les comenté, eso ya es todo por nuestro video de preguntas y respuestas. Espero haya sido un video muy enriquecedor para el conocimiento que ustedes quieran adquirir del NFL y sobre todo para esta serie de videos que con mucho gusto hemos preparado para ustedes del Draft 2021. Les recuerdo que el Draft 2021 comienza a partir de la siguiente semana. El jueves es la primera ronda, viernes la segunda y tercera y el sábado es de la cuarta a la séptima ronda. Aún nos faltan algunos videos, me falta el video de análisis de quarterbacks. También voy a hacer otro mock draft final en el cual ya les dije que voy a presentarles lo que yo espero que suceda, incluso con cambios, y también haré un video de mis jugadores favoritos del draft, sin importar que sean los mejores prospectos. Allá hablaré de los que a mí me gustaría seleccionar si fuera un gerente general de la NFL.